Voy a presentar brevemente el software que utilizo como ayuda para mi trabajo. Son varias aplicaciones que han sido desarrolladas a lo largo de los últimos años y las utilizo para mi trabajo, mi modesto trabajo de estudio de las escrituras y de la historia. Todas las aplicaciones tienen una interfaz web, de este modo se puede acceder a ellas desde un navegador. Están alojadas en un servidor conectado a mi red local y así puedo utilizarlas desde diversos ordenadores, tablets o incluso desde el móvil. Esta es la primera, esta que estamos viendo, ofrece varios textos de la Biblia. Vemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Este es el capítulo 1 en el texto de Cantera Iglesias. Podemos cambiar a los siguientes capítulos, al anterior, o ir directamente a uno. Y podemos ver este mismo texto en otras versiones, por ejemplo, el libro de Pueblo de Dios o la Vulgata. La siguiente aplicación es el Tanaj, la Biblia hebrea, sus 24 libros. Vemos, por ejemplo, Salmos, Jueces. La interfaz es igual a la aplicación que acabamos de ver. Ofrece el texto consonántico hebreo y una traducción al castellano en paralelo. Quería ver Salmos porque es el único libro que tiene tantos capítulos y cambia la interfaz, pero nada más que eso. La siguiente aplicación ya es un poco más particular. Sirve para el estudio de la Biblia palabra a palabra, para el estudio de los textos hebreo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo. Está basado en el trabajo de un autor norteamericano de finales del 19, James Strong, que realizó una concordancia entre la Biblia hebrea y griega y el texto inglés de la King James. Para la Biblia, para el Antiguo Testamento utilizó el texto hebreo, para el Nuevo el texto griego de la Septuaginta. Cada palabra está etiquetada con una ficha, un número strong, que ofrece información semántica sobre esa palabra. Volvamos a la aplicación. Como el autor era protestante, vemos que en el Antiguo Testamento faltan algunos libros, por ejemplo Tobías o Macabeos. Vamos al Génesis. Aquí vemos cómo se ofrece una correspondencia entre cada palabra hebrea y el texto inglés. La interfaz para cambiar de capítulos es igual que las otras aplicaciones que hemos visto ya. Si desplazamos el puntero a lo largo por encima de cada palabra, vemos un desplegable que ofrece algo de información, como qué tipo de palabra es. Esta es un nombre, esto es un verbo. También ofrece el valor numérico de la palabra, valor numérico sencillo, calculado mediante la suma de cada una de las letras. Si hacemos clic en este valor numérico, vemos dónde aparecen otras palabras con el mismo valor en las escrituras, en el texto hebreo. También podemos ver dónde aparecen
otras ocurrencias de las mismas letras, aunque hayan sido traducidas de manera distinta, porque estamos viendo que estamos usando el texto hebreo que se llama consonántico, aunque todas las letras no son consonantes, pero es el texto original, el que entiendo que es divinamente inspirado. Por encima de este texto, un grupo de estudiosos judíos introdujo unas marcas vocálicas como medio de intentar aportar la información que no está presente en el texto meramente consonántico. Esto entiendo que es una exégesis en sí mismo, porque vemos que las mismas consonantes son traducidas de manera distinta en distintos puntos. Pienso que generalmente estará bien esa interpretación, pero puede oscurecer algunos significados. Por eso me parece importante consultar otras apariciones de la misma palabra, de las mismas letras en la Biblia. Vemos aguas y aparece en todos estos lugares siempre con esta ficha Strong. Esta otra palabra que también se traduce como aguas, bueno, es realmente la misma, la primera letra es un prefijo, una preposición. Pero sin embargo, como aquí estamos buscando exactamente estas tres letras, aparece ya en más lugares con distintos códigos Strong. Por ejemplo, en Génesis, en Génesis 26, 32, 26, 32, aquí, agua. Vemos que la misma palabra está traducida como mar o como agua. Vamos a ver la palabra luz. Este es el enlace a la ficha Strong, que es el número 216 asociado a esta palabra luz. Podemos hacer clic aquí o directamente sobre la palabra. Y esta es la información que nos ofrece la concordancia Strong. El nombre, realmente esto es una... No sé si hay diferencia entre el nombre y la transliteración, que es la transliteración del hebreo al inglés. Esto es la versión canónica de la palabra, porque en aquí no estamos buscando exactamente las mismas letras, sino que la palabra puede tener variantes, por ejemplo, aparecer en singular o en plural. Y entonces en todos estos lugares aparecen palabras que el trabajo de James Strong etiquetó con el mismo código. Esto ofrece algo más algo más de información semántica sobre la palabra. No sé si procede del propio trabajo de James Strong o es una adición posterior. Yo uso unas bases de datos que encontré en internet. Y esta concordancia es más reciente. Vemos aquí el artículo. NAS viene de New American Standard Bible y aquí vemos una referencia a este trabajo de concordancia que fue publicado en agosto de 1997. Volvemos a la aplicación. Estas dos bases de datos ofrecen enlaces a palabras relacionadas. Esta es la palabra de origen,
Si vemos, esta está marcada con el código Strong 216, esta es la 215. Tiene la misma versión canónica, aunque esta es la versión vocálica, tiene una notación vocálica distinta. Bueno, no, en este caso es exactamente la misma. Pues ha sido traducida, Strong le dio dos fichas distintas. Como yo estoy interesado en las letras llamadas consonánticas, ofrezco aquí enlaces a otras fichas de Strong donde la versión canónica tiene las mismas letras. Así vemos, por ejemplo, estamos hablando de la palabra luz, la ficha 218 tiene la misma forma canónica y es la ciudad de Ur, en Caldea. Esto yo creo que nos puede dar pistas sobre el significado del nombre cuando lo estudiemos en los lugares donde aparece. La ficha 217, lo mismo, las mismas letras, y ha sido traducida como llama, y aparece en estos otros lugares. Vemos brevemente el texto griego. No he tenido tiempo de trabajar sobre él. Me he dedicado básicamente al Génesis, el tiempo que he estado estudiando la Biblia, y textos derivados, pero en relación al Génesis. Vemos Mateo. Aquí es lo mismo que el texto hebreo, pero el griego. La palabra Jesús, y esta es la ficha Strong, todos los lugares donde se puede encontrar la palabra. Ofrece el origen hebreo. Los códigos le pongo una letra delante si es griego o hebreo. Aquí nos enlaza al código hebreo. Y estos son los lugares del Antiguo Testamento donde aparece Yehoshua, no, Yehoshua. Bueno, la pronunciación no es mi fuerte. Vemos, por ejemplo, en Números 11:28. Esto no sé, ahora mismo no sé si es Josué, sucesor de Moisés, creo de memoria que es Josué. La siguiente aplicación es un intento de mejorar esta que acabamos de ver, ofreciendo la información de una manera distinta, con una traducción al castellano y la versión inglesa palabra a palabra, ya no una concordancia con el texto de la King James, sino utilizando la definición genérica que nos da la ficha Strong. Vemos que se presentan las letras como aparecen en los manuscritos, sin separación entre ellas. Marco en gris letras que ocurren siempre al final de una palabra. Son versiones de otras letras que si se encuentran en mitad de la palabra no tienen la misma forma. Entonces, aquí marco las divisiones entre palabras. Esta división no es arbitraria, pero es más discutible la división entre estas otras palabras porque no acaban en la versión final de una letra. De este modo podemos entender que estas primeras tres palabras, Dios, dar forma y principio, podrían ser
un nombre de Dios, el Dios que da forma al principio. La principal razón, aparte de poder añadir notas a cada palabra, la principal intención para desarrollar esta aplicación es la de poder marcar letras, formar palabras entre las palabras oficiales, las palabras de la traducción Strong. Porque me he encontrado, por lo menos en una ocasión, que había una palabra entre dos de las que había identificado Strong. No me acaba de convencer el interfaz, por eso por el momento no he seguido desarrollándolo, pero vemos que se pueden añadir marcas a una palabra, a una ocurrencia determinada o a todas las ocurrencias de estas mismas consonantes. Se podría editar también, por ejemplo, esta marca de acusativo, está marcado así. Si hago clic aquí, puedo editarlo y ponerle un texto más breve. Si volvemos ahora, refrescamos y aparece cambiado. Y también podría añadirle nuevas notas vinculadas a esta palabra o a otras ocurrencias de la misma palabra. Pienso que la aplicación es una mejora de la anterior, pero aún hay mucho que pensar para hacerla práctica. La siguiente aplicación es un wiki. Realmente es la cuarta iteración que he hecho de este software, cada vez añadiéndole nueva funcionalidad. Un wiki es una manera es un blog, un cuaderno de notas. Es una manera de anotar un texto sencillo para generar contenido con hipervínculos. Y este wiki en concreto, el software que he hecho, a ver si lo encuentro aquí, ofrece posibilidad de añadir imágenes o asociar ficheros. Por ejemplo, vemos en libros en La ciudad de Dios de la Madre María de Jesús de Ágreda. Vemos que he subido aquí un fichero con el PDF del texto. Este fichero sencillamente, si se quiere añadir más ficheros a esta página, se puede hacer aquí, upload, se arrastra el fichero, se suelta aquí y queda asociado a esta ficha. Y esta es la versión renderizada. Si la editamos, esta es la versión de texto donde puedo incluir la información que me interese. Por ejemplo, bueno, no sé, ahora mismo podría ir a tomar notas sobre este libro. Por ejemplo, lo marco como para leer. Aún no lo he leído. Le doy a grabar y queda en la página. Vemos aquí esta etiqueta, es un código especial para marcar periodos de tiempo. En este caso es el año completo de 1670. Si hago clic aquí, veo otros artículos con marcas de periodo de tiempo donde la que estoy buscando, 1670, está incluida. Por ejemplo, el Papa reinante era Clemente X y el califa era Mehmed IV. Puedo hacer clic y veo. Esta información de los papas está en inglés porque la he incorporado de forma automática de una fuente inglesa. Eran muchos papas para meterlo manualmente y tienen incluso el lema del papa.
Vemos, por ejemplo, breves lugares, la iglesia del Santo Sepulcro. Editamos, vemos que es texto, notas que voy tomando. Algunas tienen códigos especiales como etiquetas o el código de tiempo ya lo hemos visto. Estos son coordenadas geográficas. Hago clic en las coordenadas geográficas y puedo ver dentro de otros artículos que tenga marcados dentro del wiki con coordenadas geográficas próximas. En este caso un radio de 10 kilómetros. Tengo introducidos ya artículos de estos otros lugares. La idea es que a medida que me voy topando con datos o artículos interesantes, tomo nota de ellos en el wiki como si fuera un cuaderno de notas, pero al ir marcando la información, como por ejemplo con referencias geográficas o etiquetas o periodos de tiempo, me permite encontrar más adelante la información si estoy escribiendo algo relacionado. Vemos otro ejemplo, breves. Vamos a ver grupos, los merovingios. Y como se ve aquí son varias notas que he ido tomando sobre este grupo de reyes franceses. Este wiki aún no lo he utilizado demasiado, ya digo, es la cuarta versión, esta es la tercera, la versión anterior, que sí que he utilizado bastante más. Por ejemplo, aquí estaba en 2015 tomando notas sobre reflexiones que se me ocurrían al ir estudiando el Génesis. Este, por ejemplo, es una tabla del primer capítulo donde incluyo los verbos que se han utilizado para crear cada criatura y otra información relacionada. Vemos aquí más notas. Aquí editamos este wiki, es un poco distinto, pero es más sencillo. Vemos que se pueden introducir citas bíblicas de este modo y enlaza con la primera aplicación que hemos visto. Nos da el texto. Aquí también vemos que se pueden enlazar imágenes. Estoy pensando, había otra cosa que quería comentar, pero no me acuerdo ahora mismo. Este nuevo wiki, por ejemplo, vemos aquí el bautismo de Jesús, puede introducir directamente textos, vemos el código fuente de la primera aplicación, solo introduciendo la cita, y con este código luego se despliega el texto. Entonces puedo tomar notas entre medias. Le doy a grabar y queda reflejado. Pasamos entonces a la última aplicación,
utiliza una base de datos americana muy extensa, con millones de entradas geográficas marcadas por contexto y coordenadas. Y también una lista de los artículos de la Wikipedia inglesa y española que tengan referencias geográficas. Busco, por ejemplo, el Monte Athos y aparecen 4 resultados en Francia, en Grecia, en Rusia y en Estados Unidos. Vemos el de Grecia y esta es la información que nos da la base de datos americana. Dice: clase de división es un estado monástico autónomo. Una región administrativa, porque pueden ser, esos tipos de características pueden ser desde penínsulas, accidentes geográficos de cualquier tipo, montañas, hasta ruinas o regiones administrativas o ciudades o edificios particulares, por ejemplo, templos. Vemos ahora, ya aparece introducido las coordenadas geográficas de este lugar. Voy a buscar qué hay en 10 kilómetros a la redonda y aparecen todas estas entradas en la base de datos geográfica. Por ejemplo, lugar religioso poblado, monasterios, penínsulas. Y también una lista de resultados de la Wikipedia. Igual solo es la Wikipedia inglesa y no la española, por lo que estoy viendo, porque si no deberían aparecer ya algunos artículos de la Wikipedia. Hace tiempo que desarrollé la aplicación, no habría mucho problema en añadir textos de otras ediciones de la Wikipedia. Cogí la inglesa porque es la más, en general es la más completa. Esto creo que es una ermita, la ermita del profeta Elías. Si hago clic aquí, voy al artículo, en este caso bastante breve, de la Wikipedia, pero bueno, da información interesante. Entonces, esta aplicación me sirve a mí por lo menos para el estudio de la historia, principalmente, para encontrar, porque mi interés es un estudio relacionado de distintos eventos que quizá no sea muy clara la relación que hay entre ellos, entonces me interesa descubrir qué hay en un área determinada y qué ha ocurrido en una época determinada. Por eso esta aplicación me sirve para obtener pistas sobre qué cosas hay en un área determinada, por ejemplo, cosas como monasterios, o me interesan lugares de significancia religiosa o política. Y bueno, esto es todo un breve tour por las aplicaciones que he ido desarrollando a lo largo de estos últimos años, por si resulta de interés. Bueno, gracias por su atención.